Mira, hermanos, vamos a la palabra, vamos a estudiar y meditar, vamos a comer del pan de vida, vamos a alimentarnos de Él, que la palabra es Cristo, la palabra es Jesús, es el verbo, el logos, la palabra escrita, la palabra encarnada, la palabra revelada es Jesús, y comemos de Él, cuando estamos juntos hoy, en este culto que le agradecemos a Él, entonces también comemos juntos de Él a través de su palabra. Amén. Nos vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 24 al 29, y dice la palabra de este evangelio: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y inundaron aquella casa. No se cayó, porque había sido dada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó. Grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Señor Jesús, siempre dependiendo de tu espíritu, dependiendo cuando estudiamos, predicamos, enseñamos tu palabra, Señor. Porque no confiamos, Padre, en ninguna capacidad intelectual que tenemos, no confiamos en nuestra inteligencia, no confiamos en recursos naturales que hay en nosotros. Ponemos nuestra confianza en nuestra fe en tu Santo Espíritu, Señor. Porque tu Espíritu que habita en nosotros, Señor, ha venido para darnos a conocer, para darnos y revelarnos tu palabra, para enseñarnos, Señor, bendito Dios. Por eso en esta hora, Padre, disponemos nuestro corazón para que sea tu Espíritu el que nos guíe, nos enseñe, el que predique y el que medite con nosotros, Señor, produciendo en nuestro espíritu esa revelación, Señor, Padre, produciendo en nuestro espíritu y en nuestro corazón esa palabra rema, Señor, que, Señor, active nuestro corazón, Señor, para responder a tus verdades, Señor, que hoy vamos a recibir de parte de ti. Nuestro corazón, Señor, está abierto, dispuesto a aceptar, Señor, tu palabra como semilla, para que la siembre tu espíritu en nuestro corazón y para que, Señor, la reguemos para que dé fruto que te glorifique, fruto que te glorifiques. Espíritu Santo, úsame, que seas tú, Señor Jesús, por medio de tu Espíritu, el que pueda ser visto en este altar, en este púlpito, no amar el hombre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ve a un lado, Señor, todo lo que soy, para que seas tú, Señor, el que hables, el que reveles tu presencia y tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 Bien, mis amados hermanos, hemos leído este pasaje de Mateo capítulo 7, verso 24 al 29, una enseñanza de conclusión del Señor Jesús, ¿no? En este capítulo 7. Recordemos que esto está dentro del contexto de las enseñanzas de Jesús, en ese sermón que Él enseñó, predicó, enseñó en un monte frente al mar de Galilea, del cual estábamos recordando y hablando en su momento, y preguntándonos, ¿no?, cómo pudo tanta gente haberlo escuchado estando en un lugar abierto, ¿no? Pero, en fin, veamos aquí que Jesús
concluyendo ese sermón, concluyendo sus enseñanzas, ¿no? Termina diciendo, por lo tanto, y hablando aquí, usando una parábola, una metáfora, ¿no? Para enseñarle a los discípulos, también de pasada, a las multitudes que lo estaban escuchando. Recordemos que las multitudes se maravillaban del Señor, se maravillaban, perdón, de su enseñanza, como lo dice el verso 28, que se admiraban, se maravillaban de su enseñanza, pero era simplemente algo que los maravillaba simplemente, pero ninguno lo estaba siguiendo porque lo quería seguir realmente a él o lo seguía para ser su discípulo. Sabemos que el interés de por medio que había en sus corazones era en lo que Jesús podía darles a ellos, ¿no? Jesús había hecho algunos milagros, ellos sabían que Jesús podía suplir sus necesidades, pero es interesante ver cómo Jesús concluye, da como conclusión toda su enseñanza que él da desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, ¿no? Que es la parte final donde Jesús concluye diciendo: cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Y luego dice: todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Interesante. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál de los dos tipos de hombres te identificas? ¿Con cuál te identificas? ¿Con el hombre sabio o con el hombre insensato? ¿No? Es una pregunta personal para que cada uno la evalúe, la medite en su corazón, sea sincero consigo mismo, sea sincero con el Señor, ¿no? Y evalúe su vida mientras vamos meditando y estudiando este mensaje, esta enseñanza del Señor, porque es justamente lo que el Señor, al concluir, quiere dejar en el corazón de sus discípulos, pero también quiso dejar en conocimiento de las multitudes, que las multitudes también se evaluaran, ¿no? Y se identificaran con un tipo de hombre o el otro, porque aquí habla de dos tipos de hombres: hombre sabio, hombre insensato. Bien, con esta última parte del capítulo 7 de este Evangelio de Mateo, vamos a terminar nuestro segundo tema que hemos venido predicando y enseñando, ¿no? Es ser un verdadero, siendo un verdadero discípulo o siendo un verdadero, perdón, seguidor de Cristo. En la serie que todavía estamos y vamos a continuar por algunos domingos más, ¿no? Acerca del costo de ser su discípulo. Tengo todavía en borrador 4 temas más para esta serie. Y cada tema tiene principios, puntos de verdad absolutos que son los que debemos aplicar en nuestra vida. ¿Amén? Y los vamos a ir compartiendo y meditando en los domingos próximos que tenemos por delante. Entonces, siendo un verdadero seguidor de Cristo, en lo que ya hemos visto, recordando un poquito para no desconectarnos del contexto y del hilo en la cual el Señor está enseñando aquí a sus discípulos, implica ser un verdadero seguidor de Cristo, implica haber entrado por la puerta estrecha, estar caminando por la senda angosta, estar cuidándose de los falsos profetas o de los falsos maestros y estar dando fruto bueno desde la naturaleza que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Amén. Dios ha puesto una naturaleza nueva en nosotros, nunca lo olvides. Por eso nosotros tenemos una lucha interior entre esas dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza de la carne. Por eso tenemos esa lucha entre la carne y el espíritu, porque están peleando, están en conflicto, están en batalla. Y el apóstol Pablo habla de ese conflicto, de esa batalla interna en Romanos capítulo 7, ¿no? Entonces, nosotros decidimos cuál de las dos naturalezas es la que va a comandar nuestra vida. Nosotros decidimos desde cuál naturaleza vivimos. Amén.
Y dependiendo de nuestra respuesta a cuál naturaleza, entonces nosotros nos estableceremos del uno o del otro tipo de hombre que el Señor Jesús está hablando aquí. O seremos hombres sabios o seremos hombres insensatos. Amén. Las multitudes y los profetas, y los falsos profetas, perdón, en contraste, recordando un poquito lo que hemos visto hasta el domingo pasado, en contraste a los verdaderos discípulos de Jesús, ellos han cruzado la puerta ancha, están caminando por la senda ancha, están dando fruto malo y sabemos que su destino es destrucción eterna. ¿Cierto? Esa es la relación que el Señor establece en su enseñanza. Ahora, cuando vemos el texto de Mateo capítulo 7, verso 24 al 29, donde Jesús concluye con la parte final de su enseñanza, el Sermón del Monte, sentado en ese monte mencionado en el capítulo 5, frente al mar de Galilea y dirigiéndose a sus discípulos y a las multitudes, ahora Jesús les va a enseñar acerca de dos tipos de hombres. Dos tipos de hombres, como dice el texto, o lo menciona, dos tipos de edificación, ¿eh? Dos tipos de edificación, dos tipos de fundamento y dos tipos de vida. Con experiencias comunes, pero con resultados distintos en esos dos tipos de hombres. Eso es lo que Jesús está enseñando. Dos tipos de hombres, hombre sabio, hombre insensato. ¿No? Dos tipos de edificación, uno edificando la casa sobre la roca, o su casa sobre la roca, el otro, hombre insensato, edificando su casa sobre la arena. Dos tipos de fundamento, roca y arena. ¿Cierto? Es lo que Jesús está aplicando aquí en la enseñanza para enseñarnos. Y ahorita vamos a entender qué es lo que está diciendo el Señor aquí a sus discípulos. Pero también el Señor menciona dos tipos de vida. Uno viviendo sabiamente, el otro viviendo insensatamente. ¿Okay? Dos tipos de vida, ¿no? Y también ambos teniendo experiencias comunes. Dice el texto que cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y esta experiencia en ambos hombres, pero el resultado de uno completamente diferente al resultado de otro, ¿no? Y lo que vemos hoy en día también. Hoy en día vemos resultados de vidas diferentes. Unos resultados buenos, otros resultados catastróficos. En gente que congrega en iglesia del Señor. En gente cristiana. Una cosa es tener un resultado de circunstancia difícil por ser probado por el Señor, y otra cosa es tener una circunstancia difícil por estar viviendo insensatamente, por estar viviendo como un hombre insensato. ¿Entienden? Ahora miren, siguiendo el hilo de relación de la enseñanza de Jesús, el hombre sabio evidencia haber entrado por la puerta estrecha, estar caminando por el sendero angosto y estar dando fruto bueno. Este es un verdadero discípulo del Señor. El verdadero discípulo del Señor, que ha entrado por la puerta estrecha, que está andando por el sendero angosto, que está dando fruto bueno, porque está viviendo desde la naturaleza divina que le ha sido impartida, está viviendo de la vida de Dios, ese es un hombre sabio. Amén. Es un hombre sabio. Y al hombre sabio se le va a poder reconocer fácilmente al ver la vida sabia que está viviendo. Su misma vida pone en evidencia lo que es. Ahora, en contraste, el hombre insensato evidencia haber entrado por la puerta ancha, estar caminando por la senda ancha y estar dando fruto malo.
no es un verdadero discípulo. Es interesante, hermano, que a mí me llamó la atención cuando estuve repasando esto. Es un pasaje conocido que todos lo conocemos. Todos los que tenemos ya muchos años de la fe, hemos leído repetidas veces el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas y los demás evangelios donde te mencionan. Conocemos este pasaje. Pero interesante porque en mi meditación llegué a esta observación. Porque el Señor en el verso 24, dice cualquiera que oye estas palabras. En el contexto se está dirigiendo directamente a sus discípulos. Y a sus discípulos les está diciendo, miren, si ustedes oyen mi palabra y la ponen en práctica, ustedes van a ser sabios. Ustedes van a ser sabios. Ustedes van a edificar sobre roca. Pero en el verso 26, cuando dice, todo el que oye estas palabras mías, para hablar del hombre insensato, que oye las palabras pero no las practica y que edifica sobre la arena, cuando dice todo el que oye estas palabras mías, ya no solamente le está hablando a los discípulos, también le está hablando a la multitud. Entonces, quiere decir que si esto también lo dirigió Jesús como enseñanza a sus discípulos, quiere decir que los discípulos, si se descuidan en cualquier momento en su vida espiritual, se desconectan de Dios, se desconectan de su comunión con el Señor, se desconectan de la palabra, se desconectan de la oración, sus vidas podrían estar siendo edificadas insensatamente. Amén. Es lo que sucede con muchos en la iglesia. No todos están edificando bien. No todos están construyendo bien sus vidas. No todos están viviendo sabiamente. En algún momento de nuestra vida nos ha sucedido. Nos ha sucedido en algún momento. Pero bueno, el discípulo tiene que cuidar su vida. El discípulo tiene que cuidar cómo está edificando su vida. Recuerden que el Señor está aquí hablando de falsos profetas en los versículos anteriores de este capítulo, falsas enseñanzas. Mucha gente en la iglesia se está edificando con herejías, con falsa enseñanza. Está edificando sus vidas más con la televisión que con la palabra, más con el internet y lo social de las redes que con la palabra. Está edificando su vida más buscando consejos humanos en buscar el consejo sabio de Dios en lugar de buscar el consejo de la palabra de Dios. ¿Cuántos matrimonios, familias cristianas viven disfuncionalmente? ¿Cuántos matrimonios en la iglesia cristiana, estando juntos y viviendo bajo el mismo techo, ya están divorciados? Y están buscando consejos donde no deben buscar, soluciones donde no las van a encontrar. Están edificando mal. Están edificando mal. Están edificando mal. Bien. Entonces, el hombre sabio vive sabiamente y el hombre insensato vive insensatamente. Es lo que el Señor Jesús está diciendo a los discípulos. Ustedes son hombres sabios, van a vivir sabiamente, pero si son insensatos, van a vivir insensatamente. Preguntas para evaluar nuestra vida. ¿Cuál de los dos tipos de vida debe asumir el verdadero seguidor de Cristo? Evidentemente, no debe asumir, no edificar una vida insensata. El verdadero discípulo de Jesús, el verdadero seguidor de Cristo, debe de asumir la vida sabia, la del hombre sabio. Pero no es la realidad de muchos. No es la realidad de muchos, no porque Dios no quiera, sino porque los muchos no toman las decisiones correctas que deben de tomar. Tal vez todavía hay mucho orgullo en el corazón, tal vez todavía hay mucha autosuficiencia,
¿no? Hay muchos cristianos que les encanta ser llaneros solitarios. Yo conozco a muchos cristianos llaneros solitarios, ¿no? Solos, caminan solos, estudian solos, hacen todo solos, ¿no? No les gusta que les enseñen, no les gusta que se les comparta. Solos hacen su relación con Dios, solos se edifican, ¿no? Cristianos llaneros, cristianos llaneros. De esos hay muchos. ¿Qué tipo de vida tienes tú como seguidor o seguidora de Cristo? ¿Tienes una vida o vives sabiamente o vives insensatamente? ¿Tienes una vida sabia o una vida insensata? ¿Estás tú viviendo sabiamente o viviendo insensatamente? Yo creo que el Señor vuelve a ponernos en la línea de la autoevaluación diaria. Pues, hermanos, todavía somos imperfectos. Es verdad, somos imperfectos. Pero hay una obra que Dios ha hecho en nosotros por medio de Cristo. Y nos ha compartido o nos ha impartido parte de Él, parte de su vida la ha puesto en nosotros, para que nosotros, siendo imperfectos, pudiéramos vivir para Él. Pudiéramos vivir para Él. Ser imperfectos no quiere decir que no podamos vivir para Él. Y vivir para Él significa vivir lejos del pecado, vivir lejos del ego, vivir lejos de la carne. Se puede vivir a plenitud de lo que Dios ha hecho por nosotros. Sí, la palabra dice en Efesios que la iglesia es la plenitud de Cristo. Y la iglesia somos nosotros. Algunos piensan que la plenitud la vamos a alcanzar cuando estemos con el Señor, pero el Señor dice que la iglesia es la plenitud de Él y que Él es el que lo llena a todos. Y nosotros podemos vivir una vida plena en Él. Sí lo podemos alcanzar. Sí podemos vivir lejos del pecado, sí podemos vivir lejos de la carne, podemos vivir lejos de la contaminación del mundo, aunque estemos en el mundo. Sí podemos. ¿Okay? Ahora miren, ¿cómo estamos viviendo? Es algo que aún yo mismo me pregunté. Pues ¿qué es el pastor? Yo soy un hombre que ha nacido de nuevo igual que ustedes. Y sigo batallando. Y sigo luchando con mi imperfección, sigo luchando con mis debilidades, sigo luchando con mis propios problemas. Y como tal, también tengo que cuidar mi vida. Como todos ustedes la tienen que cuidar. Como tal, tengo que evaluarme, como también ustedes tienen que evaluarse. Como tal, si me descuido, podría desviarme, como también ustedes podrían desviarse. Todos estamos en el trato de Dios. Todos vamos avanzando y Dios va obrando conforme a cómo vamos avanzando con Él. No todos. Tal vez unos estemos más adelantados que otros, otros tal vez estén un poquito más atrás, o tal vez otros estemos caminando juntos, en el mismo grado de madurez, en el mismo grado de crecimiento, pero así estamos en el cuerpo de Cristo, todos siendo tratados por el Señor. Amén. Todos caminando en cambio y en transformación de la vida. ¿Qué enseña Jesús de estos dos tipos de vida? Mírenos esto. Jesús quiere que sus discípulos sepan que la vida de ellos debe ser totalmente distinta que la vida de las multitudes. Hermano, nuestra vida tiene que ser distinta a la vida de la gente. Nuestra vida no puede ser igual que
La vida de los hijos de Dios, la vida de los seguidores verdaderos de Cristo, la vida de los discípulos, la vida de los que hemos nacido de nuevo, no puede ser igual a la vida de la gente. No puede ser igual, no debe ser igual. Y Jesús quería que sus discípulos entendieran eso. Por eso les habla de dos tipos de hombres, de dos tipos de edificación, de dos tipos de fundamento. Les habla de dos tipos de vida, para que ellos entendieran que la vida de ellos tenía que ser por encima de la vida de cualquier persona que no tiene a Dios en su vida y camina religiosamente, como la vida de los fariseos, como la vida de los escribas. Era una vida religiosa. Por eso es que cuando Jesús enseñaba verdades que los fariseos no enseñaban. Enseñaba conocimiento y sabiduría que los fariseos no tenían. Por eso las multitudes se maravillaban, porque escuchaban enseñanzas que nunca habían escuchado y estaban escuchando sabiduría y conocimiento que nunca habían escuchado. Y encima vieron en la vida de Jesús lo que nunca habían visto en la vida de los fariseos y los escribas, que eran los maestros, los que enseñaban la ley y los profetas al pueblo de Israel. Nuestra vida no puede ser la misma que la vida de los demás. ¿Entiendes? Un verdadero seguidor de Cristo siempre debe aspirar a vivir sabiamente. No puede aspirar más o menos de eso, perdón. Si somos hijos de Dios, somos seguidores, somos discípulos, porque lo somos. No estamos hablando de títulos, de nominaciones. Estamos hablando de realidad, de lo que es nuestra identidad en Cristo. En Cristo somos seguidores de Él, en Cristo somos discípulos de Él, en Cristo somos hijos, en Cristo somos nuevas criaturas, en Cristo somos nuevos hombres. En Cristo tenemos nueva vida. Amén. Eso es lo que somos. No es un título, es nuestra realidad. Y como es nuestra realidad, nuestra aspiración debe ser vivir sabiamente. Vivir sabiamente. Yo me imagino que muchos de la multitud deben haberse avergonzado de cómo estaban sus vidas. Ante todo lo que el Señor Jesús enseñó. Porque en su enseñanza, en el sermón del monte, yo he venido a cumplir toda la ley y los profetas. Y el Señor les dice, o les enseña, perdón, cómo entender la ley y cómo aplicar la ley de Dios. Es más, fue más allá de la ley. ¿Okay? Algo que los fariseos no hacían. Enseñaban mal, completamente mal, porque entendieron. Debemos aspirar a vivir sabiamente todos los días de nuestra vida. Debemos vivir sabiamente en el matrimonio. Debemos vivir sabiamente con los hijos. Los hijos deben vivir sabiamente con los padres. Debemos vivir sabiamente en el hogar. Debemos vivir sabiamente en la iglesia. Debemos vivir sabiamente en el trabajo. Debemos vivir sabiamente donde vayamos, hermanos. Debemos vivir sabiamente. Eso es lo que el Señor busca que los discípulos entendieran. Y seguro que lo entendieron cuando el Espíritu Santo vino a sus vidas después que el Señor Jesús regresa al cielo, después de la resurrección. Porque es con el Espíritu Santo que ellos entendieron todo lo que Jesús estaba enseñando. El Espíritu Santo los conectó, les dio el entendimiento y la revelación. Amén. Aspiras a vivir sabiamente todos los días de tu vida. ¿Es tu aspiración? Y hermanos, es totalmente contradictorio decir que estoy siguiendo a Jesús y estar viviendo insensatamente, como viviera cualquier impío, cualquier religioso o cualquier persona que está lejos de Dios. Es contradictorio. Es contradictorio decir que sigo al Señor, que soy su seguidor, que estoy en Él,
estar viviendo como vive un impío, estar viviendo como vive un religioso. Por eso les decía hace un momento, nuestra vida no puede ser igual a la de los demás. Nuestra vida tiene que ser una vida espiritual donde se manifieste en nosotros y por medio de nosotros la vida del Señor, su presencia, su vida misma espiritual que ha puesto en nosotros. Amén. Y valga verdades, hermano, y ustedes y yo lo sabemos, mucha gente en la iglesia religiosa, mucha gente religiosa, mucha gente que viene a buscar al Señor por lo que necesita. Y cuando recibe lo que necesita, porque la misericordia de Dios se puede manifestar en cualquier persona que Él soberanamente quiere manifestar, luego que recibe lo que necesita, vuelve a su religiosidad, vuelve a su vida normal y a su vida natural y sigue viviendo como ha estado viviendo. Lo complicado que es el hombre. Es interesante, amados hermanos, que la palabra griega que Jesús usa para insensato aquí, la palabra griega es moros. Y la palabra moros significa manos, de verdad. Esto lo encontré en un diccionario griego para estudiar palabras griegas bíblicas. La palabra moro significa estúpido. La palabra moro significa estúpido, ignorante, fatuo, necio. Significa moralmente indigno de corazón. O sea que lo que Jesús estaba expresando era duro. Duro. Estaba diciendo que el hombre insensato es un hombre estúpido, es un hombre ignorante, un hombre fatuo, un hombre necio, un hombre que moralmente es indigno de corazón y de carácter. Eso es lo que escucharon sus discípulos y la multitud. Seguro que le escucharon también los fariseos. ¿Se entiende? Entonces, un hombre insensato es eso, un hombre estúpido, necio, fatuo, que vive moralmente indigno de corazón y de carácter. A mí no me gustaría de verdad que se me calificara. Pero saben que gracias a Dios, en Cristo, nosotros, si nos cuidamos, vamos a ser sanos y vamos a tener una vida sana. Lo tenemos todo de Dios para hacerlo. Ahora miren, ¿cómo vivir sabiamente? ¿Cómo vivir sabiamente? En la enseñanza de Jesús. ¿Cómo vivir sabiamente? ¿Qué es lo que enseña Jesús del tipo de vida sabia y del tipo de vida insensata? Para vivir sabiamente, primero hay que ser hombre sabio. Sí, ahorita llegamos a eso. Amén. Sí, mi querido hermano, ahorita entramos a eso. Ahorita estamos cocinando, sacando del horno el alimento. Sí, primero hay que ser un hombre sabio, ¿no? Y ser un hombre sabio, mis amados hermanos, no es solo tener conocimiento, es tener conocimiento y es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, o sea, el conocimiento de Dios, y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y aplicar su verdad a nuestra vida diaria. Primero tenemos que ser hombres sabios, hombres sabios. Ahorita lo voy a contrastar con los que viven insensatamente. Pero veamos algunas características del hombre sabio. Por ejemplo, en Proverbios 9:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. ¿Con qué principia la sabiduría?
cómo se inicia la sabiduría para que uno empiece a vivir sabiamente como hombre sabio, o empiece a ser hombre sabio para vivir sabiamente. ¿Con qué empieza la sabiduría? Dice, con el temor de Jehová, con el temor a Dios. Una característica del hombre sabio es que teme a Dios. Teme a Dios. Y la palabra temor aquí, como la gente en el mundo lo entiende, no es en su significado bíblico. La gente piensa que temor a Dios es tenerle miedo a Dios. No, temer a Dios significa honrarlo, darle el lugar que le corresponde en tu vida, hacerlo partícipe de ti, involucrarlo en tus asuntos, involucrarlo en tu vida. Significa adorarlo, significa obedecerlo. Temer a Dios significa buscarlo, ¿no? Significa vivir piadosamente para Él. Todo eso significa temer a Dios. La característica principal del hombre sabio es que teme a Dios. Reconoce que Dios es la fuente de toda verdad en su vida. Ahora, una cosa es escucharlo y tenerlo como conocimiento intelectual, y otra cosa es tener la revelación de este tipo de temor a Dios. Y esta revelación uno la recibe, la tiene por la palabra, pero también porque cuando Él se revela, tu corazón se llena de temor. Cuando Él se revela en su palabra, cuando Él se revela en la intimidad contigo, ahí tu corazón se llena de temor. Ahí entiende tu corazón lo que es temerle al Señor. Amén. Segunda característica, Proverbios 12:15 y 15:22 dice, el camino del necio es recto a sus propios ojos. ¿Cómo es el camino del necio? Recto a sus propios ojos. Pero el que escucha consejos es sabio. Dice que en la multitud de consejos, dice la palabra, se halla sabiduría. El necio no busca consejos. El necio no busca consejos. El sabio busca consejos. Evidentemente consejos de Dios. Consejo de la palabra. Entonces, ¿de qué habla aquí acerca de los sabios? De que el hombre sabio es humilde. Amén. Para vivir una vida sabia, hermanos, hay que ser hombre sabio. Para vivir una vida sabia, hay que temer a Dios primero. Hay que ser humilde, porque el humilde reconoce sus límites y siempre va a buscar consejo. Amén. Nosotros buscamos consejo, pero no el de los hombres, sino el de Dios. No recurras a lo que recurre primero a Dios. En una consejería yo siempre lo digo. Primero busca al Señor, busca la palabra y después busca al pastor o busca un hermano maduro o una hermana madura para que Dios confirme y Dios use. Pero primero, dale el primer crédito al Señor. Amén. Eso es ser sabio. Eso es vivir sabiamente. Tercera característica, el hombre sabio es fructífero. Miren, dice el Proverbio 16:24 y 24:6, dice, panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Miren, para el hombre sabio, las palabras son como panal de miel. ¿Pero qué palabras? La palabra de Dios. Evidentemente no puede ser palabra humana, es palabra de Dios. Para el sabio, la palabra de Dios es agradable porque la degusta como si fuera miel. Y en la abundancia de consejos, y dulces a su alma y salud para los huesos. El Proverbio 24:6 dice, porque con dirección sabia harás la guerra y en la abundancia de consejeros está la victoria. ¿Qué característica podemos ver aquí del hombre sabio que vive sabiamente, que vive una vida sabia? El hombre sabio es fructífero en palabras. Es fructífero en palabras. Sus palabras imparten gracia.
sus palabras edifican, sus palabras bendicen. Hermano, el que se llena de la sabiduría de Dios, cuando habla, imparte gracia, edifica, construye, anima. Bien. Y dice que también es fructífero en obras, es fructífero en acciones. Sus acciones son fruto de la sabiduría que busca de Dios. Temes al Señor, eres humilde, eres fructífero en palabras, en acciones. Tus palabras fluyen de un corazón que siempre está llenándose del consejo de Dios, de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios. Hay cristianos que con su boca hablan de sus vidas, usan palabras que edifican. Sus palabras están edificando, están dañando. No, se dan cuenta. Pero el hombre sabio, sus palabras son como perlas, sus acciones siempre producen edificación. Entonces, un hombre sabio es aquel que por su temor a Dios busca y aplica la sabiduría de Dios en pensamiento, en palabra, en acciones, viviendo de forma justa y humilde. Hermano, un hombre así, ¿cómo no va a vivir sabiamente? ¿Cómo no va a vivir sabiamente en su casa, en su hogar, en su familia o en el trabajo? Hermanos, hay muchos cristianos que no tienen el respeto de la gente con la cual trabajan. Y no lo tienen porque sus vidas no merecen. Pero cuando tú caminas en esta sabiduría y tu vida se manifiesta sabiamente, te digo, mi hermano, para con mi propia experiencia, la gente te respeta. Si estás presente y hablan algo incorrecto, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Porque tu vida manifiesta sabiduría. Sabiduría. Ahora miren, en contraste, el que vive insensatamente va a ser un hombre necio, un hombre fato. Un hombre necio es aquel que actúa sin la sabiduría que proviene de Dios, se guía más bien por su razonamiento y entendimiento limitado. Siempre se basa en su razón. Siempre se basa en su razón. Su razón es superior, entre comillas, según ellos, que la palabra de Dios. Es más, el necio no cree en la palabra de Dios. No cree en la palabra de Dios, piensa que la palabra de Dios está equivocada. Porque ha sido escrita por hombres. No creen que la palabra fue inspirada por Dios y que Dios utilizó a hombres santos para inspirarlos para que supieran lo que Dios quería que supieran, para que el hombre supiera acerca de su condición, de cómo se encuentra delante de Dios, para que conozcan a Cristo y el hombre se pueda reconciliar con Dios por medio del camino de la verdad. Pero el necio no cree, ¿no? El necio no cree. El necio generalmente es religioso, se apoya en su razonamiento y en su entendimiento limitado. Miren, el necio tiene falta de temor a Dios. El necio no teme a Dios. No teme. El necio, según el Proverbio 12:15, dice: el camino del necio es recto a sus propios ojos, pero el que escucha consejos es sabio. El necio es orgulloso, es autosuficiente. El necio se aferra a su propia opinión, muestra arrogancia y se resiste al consejo de otros
y desprecia la sabiduría de los demás. Todavía hay gente orgullosa en la iglesia. Hay gente que está delante ministrando con orgullo, soberbia, con autosuficiencia, ministrando con profesionalismo, lejos de una vida espiritual, ¿no? Pero también el necio, basado en Proverbios 14:1, miren lo que dice: la mujer sabia edifica su casa, pero la necia derriba con sus manos. ¿Qué hace la mujer sabia? Construye su casa, construye su vida, construye su familia. Pero la necia derriba su vida con sus manos, derriba su casa, derriba su hogar. Eso no construye, eso destruye. Pero miren, sus decisiones, el necio, siempre carecen de fundamento. Siempre carecen de fundamento. Destruye con sus decisiones, toma decisiones imprudentes, guiado por el ego o el deseo momentáneo, es decir, nunca se piensa. Miren cómo contrasta el Señor a estos dos hombres en estos dos tipos de vida, enseñándole a sus discípulos. Es que el Señor les quiere decir: cuidado que pueden caer en esto si se descuidan. Cuidado que pueden caer en esto si solamente son oidores y no practican lo que escuchan. Pero dice también que para vivir sabiamente hay que edificar la casa sobre la roca, lo que decía hace un momento nuestro hermano César. Hay que edificar la casa sobre la roca. Edificar es construir. La casa representa nuestra vida, tu vida interior, ¿okay? O representa el carácter, nuestra vida interior o el carácter. La roca representa el fundamento y representa a Cristo y a su palabra. Cristo es nuestra roca y la palabra es nuestro fundamento. Cristo es nuestro fundamento y la palabra es nuestro fundamento. Bien. Es lo que es en 1 Corintios capítulo 10, verso 4. Dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Haciendo referencia Pablo a lo que había sucedido con el pueblo de Israel en el desierto, cuando de la roca brotó agua para que el pueblo bebiera. Y lo que está diciendo Pablo, que la roca de la cual brotó el agua para que el pueblo bebiera, representaba a Cristo. Cristo es nuestra roca espiritual. Cristo es el fundamento espiritual que sostiene la vida del cristiano. ¿Se entiende? Pero miren, tenemos el primer fundamento, es Cristo. Pero el Señor dice que hay que edificar, hay que seguir edificando. Para vivir sabiamente hay que edificar, pero hay que edificar con el fundamento correcto. ¿Okay? Para vivir sabiamente hay que edificar o construir nuestra vida sobre el fundamento que es Cristo y la palabra. Cristo y la palabra. Sobreedificamos la palabra. Con la palabra. No sobreedificamos la palabra. Los verdaderos seguidores del Señor. Sobreedificamos con la palabra, porque el primer fundamento estamos en nosotros. ¿Entienden? El Salmo 18:2 dice lo siguiente: el Señor es mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi Dios, mi roca, en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura indescrutable. Aleluya. Miren lo que es Dios en tu vida. Es tu roca, es tu baluarte, es tu libertador, es tu refugio, es tu escudo, es Él tu salvador. Tenemos el primer fundamento para sobreedificar, pero hay que
edificar con el material correcto. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 3, verso 11 al 15. Dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Qué fundamento ha sido puesto en tu vida? Jesucristo. Jesucristo es tu fundamento y nadie puede poner otro fundamento ya en tu vida porque ya ha sido puesto. El Señor mismo vino y se estableció en tu vida como el fundamento. Él es nuestro fundamento. Amén. Ahora dice Pablo, si sobre este fundamento, es decir, si sobre Cristo alguien edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente. Y aquí Pablo menciona dos tipos de materiales. Menciona el oro, la plata y las piedras preciosas. Y enseña también otro tipo de materiales mencionados como madera, heno y paja. El oro, la plata y las piedras preciosas representan. Y la madera, el heno y la paja representan todo lo que hay en filosofías, de pensamientos, la lógica del hombre, el razonamiento del hombre, de una mente limitada, sus pensamientos. Entonces, para sobreedificar, tenemos que sobreedificar con oro, plata y piedras preciosas, es decir, con la palabra. Con la palabra. El que no edifica con la palabra y edifica con otros elementos su vida, dice que cuando su vida pase por el fuego, todas esas cosas con las cuales edificaste lejos de la palabra, el fuego las va a consumir. Y aunque vas a seguir siendo salvo, no vas a recibir recompensa. Porque la recompensa la reciben los que edifican sobre el primer fundamento que es Jesús, los que edifican su vida con la palabra. No los que edifican con la Rosa de Guadalupe, con películas, con otro tipo de literaturas, ¿no? Porque yo conozco mucha familia cristiana que le encanta leer, pero no le encanta leer la Biblia, pero lee otros tipos de literaturas del mundo, obras del mundo. Pero no lee la palabra, no abre su Biblia. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo están edificando sus vidas? ¿Con oro, plata y piedras preciosas o con madera enojada? ¿Con la palabra de Dios o con las cosas triviales, vacías de este mundo? ¿Cómo están edificando sus vidas? Miren, mis amados hermanos, el material correcto para edificar y vivir sabiamente es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. En contraste, el que vive insensatamente edifica su casa sobre la arena, edifica su vida sobre la arena, es decir, edifica sobre fundamento débil. La arena es un fundamento débil. La arena es un fundamento inestable y representa la sabiduría humana, los deseos egoístas, la falta de obediencia a Dios. El que edifica sobre la arena, es decir, el que edifica sin raíz es el que edifica, sin raíz en Cristo, es decir, no establece su vida en las enseñanzas de Jesús. Hermanos, si hay discípulos que están estableciendo sus vidas o edificando sus vidas, estableciéndose en la raíz que es Cristo. La palabra llega a Cristo, pero no edifica con la palabra. Ahora entendemos pues, por qué tantas puertas abiertas, por qué tanta vulneración del enemigo, por qué tanta falta, por qué están a falta de bendición, a falta de cumplimiento de propósito, a falta de entendimiento. Están en la iglesia pero no entienden nada. Están en la iglesia pero sus vidas están sin rumbo, sus vidas caminan sin propósito, sus vidas caminan sin horizonte. Son discípulos, así lo recuerdo, pero están edificando mal. Están edificando mal sus vidas. ¿Se entiende?
Tercero y último, dice que para vivir sabiamente, el Señor Jesucristo dice que hay que oír sus palabras y ponerlas en práctica. Oír su palabra y ponerlas en práctica. Oír sus enseñanzas y poner en práctica sus enseñanzas es la forma en que se edifica la vida espiritual para vivir sabiamente. Entonces la pregunta es, ¿estás oyendo y practicando? Oyendo y practicando. Escuchando al Señor, escuchando la palabra y practicándola, escuchando la palabra y practicándola. ¿Entiendes? Santiago capítulo 1, verso 22 al 25, dice lo siguiente: no debemos ser solo oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. Santiago lo dice, no sean solo oidores, no solo escuchen, también hagan, practiquen la palabra, practiquen la palabra. ¿Cuánto practicamos de la palabra? ¿Cuánto practicamos? Hay mucha gente que le gusta recibir el conocimiento, le gusta recibir, se sorprenden, se maravillan del conocimiento de la palabra, de lo que enseñan los pastores, los maestros en las iglesias, pero no la practican, no la hacen, no la quieren hacer, no la quieren poner por obra. Pero les gusta escuchar, les encanta escuchar, pero no les gusta practicar la palabra. ¿Por qué? Porque no quieren dejar su vida vieja, porque no quieren dejar los placeres del mundo, porque no quieren dejar de rendirle justo a su carne, porque les gusta el pecado. ¿Se dan cuenta? Dice que el oidor, dice Santiago, que el oidor y no hacedor es semejante a un hombre que se mira en el espejo y luego al irse se olvida de lo que vio de su persona en el espejo. Por lo tanto, es un oidor olvidadizo. Es un oidor olvidadizo, ¿no? Es como que te paras en el espejo, te miras cómo estás, pero cuando te retiras del espejo te olvidaste lo que viste frente al espejo de ti mismo. Te olvidaste. Te haces un oidor olvidadizo. Así es el Santiago, que el que oye la palabra, pero no la hace, es un oidor olvidadizo. O sea, la escucha, la oye, se maravilla, como las multitudes, se maravilla, se gozan escuchándola, se sorprenden escuchándola, pero cuando se van del culto, o cuando cierran la Biblia, se olvidan, se olvidan. Son oidores olvidadizos. Pero el que oye, dice Santiago, y hace, es un hacedor eficaz, bendecido, feliz en lo que hace. Eso es vivir sabiamente. ¿Amén? Eso es vivir sabiamente. Así se edifica para vivir sabiamente, oyendo y practicando, oyendo y practicando, oyendo y practicando. ¿Amén? Entonces, ¿qué significa la palabra de Dios para ti? ¿Realmente la consideras importante o vital para ti? ¿Qué tan importante es que conozcas por ti mismo la palabra de Dios? ¿Qué tan importante es que la conozcas con el cuerpo de Cristo? ¿Qué tan importante es para ti obedecer la palabra de Dios? Para muchos no es importante obedecer, solo importante conocerlo. Solo importante conocerlo. Hermano, no basta con escuchar la prédica del domingo o leer la Biblia. Hay que vivir lo que aprendemos en la prédica, en el estudio bíblico, en el devocional. Aprende. Lo que aprendes, lo que aprendes, lo que escuchas de Dios, practícalo, practícalo, practícalo. Hermanos, la obediencia es la base sólida de una vida espiritual estable. La obediencia es la base sólida de los que van a vivir. Sin obediencia no hay vida sana. No hay vida sana. ¿Qué fue el pueblo de Israel? ¿Insensato o sabio? Insensato. Siempre desobediente. Siempre dándole la espalda a Dios.
Más fueron los años de desobediencia y de juicio que los años de bendición. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces, de la práctica de la palabra, de la obediencia a ella, dependerá si nuestra vida se mantiene firme e inamovible cuando venga la lluvia, los torrentes y los vientos que representan la oposición, la persecución, sufrimientos, enfermedades, escasez, pruebas, tentaciones, angustias, burlas. Salud. Burlas. Eso representa las tormentas de la vida. Está representada por los torrentes, los vientos y la lluvia. El Señor Jesús dice que caerá la lluvia, dice. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó. La edificación del hombre sabio que edificó sobre la roca su casa, porque había sido fundada, sobre la roca. ¿Se dan cuenta? En la simbología que utiliza Jesús, las dos casas por fuera eran iguales, pero por dentro eran diferentes. Porque lo que nos hace diferentes a nosotros, hermanos, es cómo estamos edificando, con qué fundamento edificamos. Si vivimos sabiamente o vivimos insensatamente. Amén. Para terminar el contraste, el insensato, el insensatamente, solo oye, pero no pone en práctica la palabra de Dios. O sea, hermanos, lo que el Señor está diciendo es que si nosotros solamente nos dedicamos a escuchar, podemos caer en la necesidad. Podemos caer en estar viviendo en ese mundo. Porque si no vivimos obedeciendo lo que recibimos de enseñanza del Señor, entonces, ¿desde qué estamos viviendo? ¿Desde qué estamos construyendo? Bueno, el mensaje es más profundo de lo que se puede ver. Podríamos profundizar más, pero no tenemos más el tiempo, ¿no? El que oye, pero no pone en práctica, va a edificar su vida en base a la desobediencia, a la palabra de Dios, y es edificar un fundamento inestable. Por lo tanto, cuando vengan las tormentas de la vida, no podrá soportarlas. Las dificultades derrumbarán su vida. Por eso vemos mucha gente cristiana que en pruebas, en situaciones difíciles, ante una enfermedad, ante cualquier cosa que se le presente en la vida, contraria y no buena, se derrumba fácilmente, cae fácilmente, abandona fácilmente, deja de ir a la iglesia, deja de orar, deja de leer la palabra, deja de todo, empieza a sentirse miserable, empieza a sentirse que ya no vale la pena vivir. O sea, hermanos, ¿qué pasa? No está edificando bien. Los discípulos deben cuidar su comunión con la palabra para que puedan vivir sabiamente y no caigan en una vida insensata como hombres necios y vagos. ¿Saben qué? Esto concluyo el mensaje, pero me llamó mucho la atención cómo termina el Señor en este capítulo, en el verso 28 y 29. ¿Cómo termina el Señor el mensaje? O el evangelista dice: cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraron de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Y esto me hizo reflexionar en lo siguiente, ¿no? Dice que la autoridad de Jesús para enseñar fue reconocida por las multitudes que oyeron sus enseñanzas y se maravillaron de sus enseñanzas. Reconocieron su autoridad para enseñar. ¿Pero por qué? ¿Por qué la reconocieron? Porque la enseñanza de Jesús estaba respaldada por su vida de obediencia a Dios. Jesús vivía lo que enseñaba. Tenía una vida de obediencia a Dios. Jesús vivió sabiamente porque siempre obedeció la palabra y la voluntad de Dios. Él mismo lo dijo: todo lo que oigo del Padre, eso hago. Todo lo que el Padre me dice, eso hablo. Eso se llama obediencia a la palabra del Padre. Y esa vida de obediencia
hizo que Jesús viviera sabiamente, y al vivir así, entonces la autoridad fue reconocida. Amén. Tu autoridad va a ser reconocida y tu vida va a ser respetada por la gente impía. Cuando la gente impía vea señas, lo practica. Entonces dirán, este hombre, esta mujer, tiene sabiamente. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Bendícele en nuestros corazones. Bendícele, Padre. Que dé frutos, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Sigue hablándonos, Señor. Sigue hablándonos en el resto de este día. Que tu Espíritu, Señor, no nos deje tranquilos. Y que nos ayudes a evaluarnos, Señor, a la luz de este mensaje, a la luz de esta enseñanza. Y que tomemos decisiones de esta enseñanza, Señor, para que realmente, Dios, nuestras vidas sean edificadas. Vemos la edificación de nuestra vida. Vemos, Señor, bendito Dios, lo que has hecho por nosotros. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Que la palabra abunde en sus corazones, hermanos, y dé fruto en abundancia.